Estamos en tiempos finales. Estamos en el tiempo de la gran apostasía, donde hay muchas doctrinas de demonios, de espíritus engañadores, donde no se predica la santidad ni se obedece al evangelio, y donde las apariencias muestran que el cristianismo llenó el mundo, pero en realidad cuando uno lo revisa con lupa o con microscopio, uno se da cuenta que ese no es el cristianismo bíblico, que esa no es la iglesia de Jesús que entrará al reino de los cielos. Cuando uno revisa el Nuevo Testamento y uno compara la verdadera iglesia de Jesús del libro de Hechos con el cristianismo moderno, uno encuentra grandes y frustrantes diferencias. Es muy difícil encontrar en una ciudad una iglesia de sana doctrina para donde congregarse, por lo que el Espíritu Santo está haciendo algo muy interesante. La iglesia está regresando a sus orígenes, a lo que fue desde un principio. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y se empezó a formar la iglesia, ocurrió un fenómeno: iglesias en casa, congregaciones de personas reunidas en hogares. Muchas veces cuando viene a nuestra mente el término iglesia, pensamos en un gran edificio, con luces, con sonido, con muchas personas, con músicos, y pensamos que eso es una iglesia. Pero en realidad no lo es. Jesús dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El término eclesia significa congregación, y es un homólogo del término sinagoga, pero en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo en la Biblia había varias iglesias en casa, por familias, y este fue el principio de la iglesia. Vamos a ver varios ejemplos y vamos a notar cómo en tiempos finales la apostasía es tan severa, la doctrina de demonios, la enseñanza de error, es tan severo la desviación del verdadero cristianismo bíblico, que Dios está volviendo a abrir iglesias en casa como en el principio, para cuidar la doctrina, para cuidar la santidad, para cuidar la presencia del Espíritu de Dios, para cuidarse de falsos maestros. Es más una iglesia de 1000 miembros que una reunión en casa de 5 personas en la sala de una casa que aman a Jesús, leen su palabra, cantan alabanzas y oran. No, a veces la reunión en casa es muchísimo más poderosa, porque lo hacen de todo corazón, lo hacen realmente por amor al Señor Jesús. Y vamos a estudiarlo. Este fenómeno que después de 2000 años se está volviendo a ver, debido a la grande apostasía de tiempos finales. La primera casa iglesia la encontramos en Filemón capítulo 1 versículo 2. Les voy a dar 4 ejemplos de iglesias en casa en el Nuevo Testamento. Filemón capítulo 1 verso 2 dice: y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. En la carta de Filemón, Pablo se dirige a una iglesia en casa. Vamos a ver la iglesia en casa número 2. Estaba en Colosas. Esto está en Colosenses capítulo 4 verso 15. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces, Colosas estaba cerca de Laodicea, y aquí Ninfas era una persona que tenía una iglesia en su casa. Ejemplo número 3, Primera de Corintios capítulo 16 versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Conocemos a Aquila y Priscila, una familia que le ayudó a Pablo, que tenía el mismo oficio que Pablo, a hacer tiendas, que fueron expulsados por el César de Roma, y Pablo se unió a ellos, les predicó el evangelio y los ganó para Jesucristo. Después Aquila se hizo pastor y formaron una iglesia en casa. Cuando nosotros estudiamos cómo eran las casas de los griegos antiguos, el término para casa es oikos, de donde viene el término economía, la administración de una casa. Las casas griegas tenían un patio central que normalmente no tenía techo. Tenía un jardín, podía tener una fuente, una pileta, una pequeña alberca. La casa rodeaba un jardín central. Esa era la típica casa griega. Sí, donde no había techo, entraba la luz del sol y ponían plantas, ponían una fuente a veces, y la casa rodeaba esa parte central. La cocina, los cuartos, podían ser varios pisos, pero en las casas griegas no cabía mucha gente. También las casas judías eran pequeñas, y Aquila y Priscila tenían un grupo de creyentes
que venían de tiempo en tiempo, algunos días de la semana, a reunirse donde oraban, leían las escrituras, buscaban a Dios, cantaban alabanzas, y vemos que esto sucedía en Filemón 1:2, Colosenses 4:15 y 1 Corintios 16:19. Pero también Pablo menciona otra iglesia en casa en Romanos capítulo 16, verso 5, que dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, una iglesia en casa en Acaya. Entonces aquí son 4 ejemplos que te di. Es 100% bíblico las iglesias en casa, es la gracia de Dios siendo derramada, grupos de creyentes que se reúnen para cantar alabanzas, leer la Biblia, orar, buscar al Señor. Y este fenómeno se está volviendo a ver después de 2000 años debido a la situación que está ocurriendo a nivel mundial con la falsa enseñanza y el pecado y todo esto, todas las falsas doctrinas que estamos viendo en todo el mundo. Pero estos no son los únicos versículos. Te tengo algunas otras evidencias bíblicas que demuestran que realmente la iglesia de Jesús se reunía en casas, porque la iglesia de Jesús es una familia. Normalmente cuando alguien va a una iglesia, a veces ni se conocen, es mucha gente, pero en una casa hay convivencia, hay cercanía, hay discipulado, hay amor, hay contacto más cercano, más íntimo en el amor de Cristo, que a veces no lo hay en un auditorio grande, en una bodega, en un teatro, en un lugar amplio. Realmente en las casas a veces hay mayor discipulado porque es más difícil esconder pecados en una casa que en un lugar amplio, que tú asistes cierto horario, por ejemplo, los domingos 2 horas, 3 horas, y vas, saludas, puedes fingir, aparentar y después te vas. Pero en una casa iglesia eso no sucede, porque hay mayor cercanía, mayor contacto, mayor amor. Y en las casas iglesia maduran más rápido que en una iglesia grande. En las casas iglesia se crece en Cristo de una forma mayor que en una iglesia grande. Hechos capítulo 12, verso 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Les voy a mostrar varios versículos de la Biblia donde se demuestra que la iglesia de Jesús sí se reunía en casas. Aquí en Hechos 12:12 estaban orando constantemente en esta casa de María, que era la mamá de Juan. Era otra María diferente, no era la María mamá de Jesús. También en Hechos 10:33, Cornelio y su familia estaban reunidos con Pedro y otros compañeros de Pedro, otros acompañantes en su casa, escuchando la palabra de Dios. Cuando se derramó el Espíritu Santo sobre Cornelio, el primer gentil que recibió el Espíritu Santo en la historia, y después fueron bautizados en el nombre de Jesús en ese lugar, reuniones en casa. En Hechos capítulo 21, verso 8, hubo una reunión en casa de Felipe el Evangelista, que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. También en Hechos 20:20 se nos enseña que Pablo enseñaba por las casas. Dice que partían el pan en las casas. En Hechos 16:40 dice: en casa de Lidia se empezó a formar la iglesia de Filipo. Pablo predicó en Macedonia, en un río, y Dios tocó el corazón de Lidia, vendedora de púrpura, y los recibió en casa, y Lidia empezó a recibir otros creyentes y se empezaron a congregar en casa, y después eso creció y se convirtió en la iglesia de Filipos, una de las principales iglesias del Nuevo Testamento, que fue la iglesia de los filipenses, la principal iglesia que sostuvo económicamente el ministerio de Pablo, más que cualquier otra iglesia. También en Hechos 16:34 se nos muestra una reunión de Pablo con el carcelero en su casa. El carcelero escuchó el evangelio, le lavó las heridas a Pablo, los invitó a su casa, a toda su familia, y se bautizaron esa misma noche. Entonces, realmente, cuando nosotros revisamos el libro de Hechos, vemos que gran parte de las escenas que ocurrieron en el libro de Hechos ocurrieron en casas, en familias. Ahí se predicaba el evangelio, ahí hubo bautismos, liberación de demonios, predicaciones. Recordamos el aposento alto, recordamos cuando Pablo estaba predicando toda la noche en un tercer piso, en una casa. Las casas griegas tenían varios pisos. Como Eutico cayó del tercer piso y cayó muerto, y Pablo bajó, oró por él y Dios lo resucitó. Casas, casi todas las escenas que te pueden venir a la mente. Jesús en una casa, bajando un paralítico por el techo, Jesús lo sanó. Jesús sanando a la suegra de Pedro. Casi todas las escenas del Nuevo Testamento ocurrieron en casas. Entonces, cuando pasaron milenios, los 2000 años, y la iglesia ya empezó a hacerse
más grandes, se empezaron a reunir en lugares más grandes, se empezó a perder la esencia de lo que ocurría en las casas: cercanía, amor, discipulado, palabra. Y los discípulos eran más fuertes, más maduros, por esa simple razón: cercanía en las casas. Y este es un fenómeno que después de 2000 años el Espíritu Santo está volviendo a hacer, volviendo a levantar iglesias en casa. Grupos de hermanos que se reúnen en familia, escuchan prédicas sanas, leen la Biblia, oran, cantan alabanzas. Y a veces uno piensa, uno tiene que ir a un lugar grande donde haya mucha gente. Pero a veces es más valioso el grupo pequeño, es más poderoso en la fe. Su oración es más poderosa porque en los grupos grandes a veces pudiera haber más levadura. Quiero que no me malinterpreten, que no me extrapolen cosas que no estoy diciendo. Por supuesto que Dios sí tiene iglesias muy grandes, de miles de personas. Por supuesto que ahí también puede estar el Espíritu de Dios. Hay lugares sanos que predican la verdad, donde sí está el Santo Espíritu de Dios, donde hay gente justa, guardadora de verdades y se predica la santidad. Por supuesto que los hay, pero normalmente los grupos pequeños son más fuertes, más sanos, más poderosos, más firmes, consolidan mejor a la gente que los grupos grandes donde a veces no se conocen entre los miembros. Mis hermanos, esto está sucediendo a nivel mundial y es la mano de Dios. ¿Tú tienes un grupo en casa? ¿Por qué no te empiezas a reunir con familia, amigos, y empiezan a leer la Biblia, a orar juntos, a escuchar prédicas sanas? Y no te sientas mal si tú no tienes una iglesia, has buscado y no has encontrado. No te sientas mal, ora y ayuna, el Espíritu de Dios te va a dirigir, pero empieza a invitar amigos, familiares, así como lo hizo el carcelero cuando invitó a Pablo a que predicara en su casa, les lavó las heridas, cenaron y se bautizaron esa noche. Así, invita a tu casa, a la sala de tu casa. Así como Lidia, vendedora de púrpura, invitó a su casa para que escucharan la predicación de Pablo y se formó la iglesia de los filipenses. Una casa puede crecer, crecer, crecer y después convertirse en una congregación grande. Ciertamente sí, pero es mi deber escudriñar la Escritura y que tú notes con los versos que te compartí cómo realmente las iglesias en casa son 100% bíblicas. No son para desestimarse. Gloria al Señor Jesús, porque esto está volviendo a suceder. Porque realmente se puede hacer una mejor calidad de discípulos en casa que en un auditorio gigante. Aunque existen auditorios gigantes que sí son de Jesús. Entonces, ¿qué piensas con este video? A través de este canal se están formando muchas iglesias en casa en muchos países que nos están pidiendo ser parte de este ministerio y se quieren sujetar a este ministerio, pero somos una gran familia en Cristo Jesús. Yo me gozo en mi Dios que hay gente huyendo de la apostasía, no tolerando doctrina de demonios, no tolerando púlpitos de error, apegándose a la Escritura y a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que son conforme a la piedad y no dejándose desviar de errores y enseñanzas equivocadas, sino permaneciendo firmes en este último tiempo porque el Señor Jesús ya va a regresar, ya va a sonar la trompeta y tenemos que lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero y en el agua de la palabra. No puede haber mancha ni arruga en nosotros porque el Señor Jesús está a punto de regresar. Así que, hermanos y amigos, yo les invito a formar sus grupos en casa. A mamá, el papá, el tío, el primo, el abuelo, el vecino, el compañero de trabajo. Vamos a orar juntos, vamos a leer la Biblia, vamos a buscar el rostro de nuestro Dios. Démonos prisa porque se acaba el tiempo. Gloria al Señor Jesús.